Bienvenidos una vez más a nuestro sábado del grupo. Ya va a terminar el mes de mayo y por lo tanto hoy terminamos nuestra serie Decido Obedecer. Creo que ha sido una serie en la que hemos aprendido mucho acerca de todo lo que la obediencia puede traer a nuestras vidas y cómo podemos ver a Dios obrar a través de la obediencia que estamos teniendo. Y ya para resumir un poco todo lo que hemos visto, el primer sábado hablamos acerca de tomar la decisión de obedecer y cómo la rebeldía o el no conocer a Dios podían limitarnos en nuestra obediencia y cómo podíamos nosotros decidir ese día poder obedecer lo que Dios ya nos ha estado hablando. También vimos acerca del poder que tiene la obediencia, de cómo puede activar milagros en nuestra vida, pero también bendiciones en nuestra vida. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe más obediencia y cómo a través de obras de obediencia nuestra fe se va perfeccionando. Y hoy vamos a hablar acerca de una libertad que puede traer a nuestra vida la obediencia. Por eso el título de hoy es Obediencia que libera. Cuando nosotros pensamos en esa palabra libertad o ser libre, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Pero hoy vamos a aprender lo que dice la Biblia, que es la verdadera libertad. Entonces, antes de iniciar, vamos a empezar a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres el que está hablando en nuestras vidas, seguirá hablando en nuestras vidas. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que selle este mensaje del mes, que hoy podamos seguir aprendiendo de todo lo que podemos accesar y todo lo que podemos aprender a través de ser obedientes. Padre, que hoy podamos conocer en nuestro interior qué es aquello que el día de hoy sentimos que no nos hace ser libres totalmente y que lo podamos poner delante de ti y poder hoy, al terminar de escuchar este mensaje, poder creer que vamos a ser libres de esas áreas. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar hoy con el tema y para eso quiero que vayamos y puedan buscar conmigo Hechos 12:7. Entonces vamos a ir a Hechos 12:7 y les voy a leer solo un versículo y luego les voy a contar el contexto de esta historia. En el 12:7 dice, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Entonces el contexto es que Pedro estaba en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Y ya iba a ser el momento en el que iba a ir como a juicio. Y la noche antes de eso sucede esto. Dice que un ángel entró a la celda en donde él estaba y se puso frente a él. Y dice, lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Entonces me imagino que Pedro se levantó un poco dormido y dijo, ¿qué estará pasando acá? Y entonces vino y se levantó. Y según lo que dice acá, ¿qué pasó cuando él se levantó? Dice, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Quiere decir, cuando nosotros tenemos esa imagen de alguien que está con cadenas, sabemos que es alguien que no tiene libertad, que es alguien que está privado de su libertad. Entonces, en ese momento cuando él se levantó, dice que esas cadenas que lo ataban cayeron. Entonces, esto lo quiero usar como introducción de lo que vamos a hablar hoy. Y es que antes de la libertad viene la obediencia. Antes de que cayeran las cadenas de las manos de Pedro, él se tuvo que levantar. Tuvo que hacer caso a lo que el ángel le dijo. Le dijo, rápido, levántate. Y muchas veces hay muchas áreas de nuestra vida en las que sabemos que necesitamos ser libres, pero antes de poder vivir esa libertad, debemos de hacer algo que ya Dios nos ha hablado. Y si quisiéramos imaginarnos como ese momento de que unas cadenas caen de nuestras manos y veamos qué es eso que nos tiene atados de manos, ¿verdad? ¿Será que es el miedo? ¿Será que son las emociones? ¿Será que es el ego? ¿Será que es el poder? ¿Será que es la ambición? ¿Qué es lo que nos tiene las manos atadas?
Entonces, para que eso se caiga en nuestra vida, primero tenemos que hacer algo que Dios ya nos ha hablado. Y aquí el ángel le dijo, levántate. Entonces, les voy a leer para que cuando hablemos acerca de libertad tengamos claro a qué me refiero. Dice que ser libre, la definición del diccionario es la capacidad para escoger y dirigir su forma de actuar y pensar. Entonces, cuando nosotros somos libres, tenemos esa capacidad para escoger, dice acá, y dirigir cómo voy a actuar o cómo voy a pensar. Entonces, alguien libre puedes elegir y puede escoger qué va a pensar y cómo va a actuar o reaccionar ante una situación. Cuando pensamos en los esclavos hace años, ellos no tenían libertad de pensar ni de escoger lo que querían. Ellos tenían que hacer lo que les decían. Ellos tenían que actuar como les decían que tenían que actuar, en el momento que les decían que lo tenían que hacer. Y por eso cuando yo empecé el tema de la obediencia, no sé si se acuerdan quienes escucharon la primera predica, que cuando oímos la palabra obedecer a veces nos causa un poco como de choque, porque creemos que obedecer es sinónimo de perder mi libertad. Porque si hago lo que alguien me dice, entonces no tengo la capacidad o no puedo yo elegir qué quiero hacer o qué quiero pensar, sino que tengo que actuar conforme alguien piensa o alguien me dice que tengo que actuar. Y no es así. Realmente aún, por eso el tema era decido obedecer. Nosotros tenemos la decisión de si queremos elegir, pensar y actuar como Dios nos dice que lo hagamos o no. Y cuando te hablo aquí de obediencia, quiero que tengamos claro que estamos hablando de la obediencia a Dios. Y a Él nos va a ir diciendo a quiénes más nosotros debemos de guardar respeto porque son nuestra autoridad y obedecer. Pero hoy vamos a hablar de Dios. Entonces, hoy tenemos la decisión de que lo que yo te voy a enseñar hoy, si tú lo querés, si querés elegir obedecerlo, si querés elegir pensar así o actuar como lo que vamos a hablar hoy. Pero sí te puedo decir que si tu decisión es decido hacerlo, va a venir libertad a nuestra vida. Entonces quiero que ya con este concepto podamos ir a Salmos 119, 44 y 45. Y Salmos 119, 44, 45 dice, seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Entonces, en todas estas vamos a ver la acción de obediencia que yo hago y cómo trae libertad a mi vida. Entonces, acá el primero dice, seguiré obedeciendo tus enseñanzas para siempre y por siempre. Entonces, ¿será que nosotros hemos decidido obedecer las enseñanzas que Dios nos da siempre? No cuando me parecen, cuando suenan fáciles, cuando van acorde a lo que yo creo o lo que a mí me gusta hacer. Entonces, es aquí, decido seguir sus enseñanzas y obedecerlas siempre. Y luego dice, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a caminar en libertad? Es obedecer y seguir sus enseñanzas y sus mandamientos. ¿Y dónde puedo encontrar esos mandamientos o esas enseñanzas? En la Biblia. En la Biblia podemos encontrar todo aquello que nos va a ayudar al ponerlo en práctica, a caminar en libertad. ¿Cómo camina alguien que es libre? Si lo pudiéramos ver con el ejemplo que vimos al principio, si veíamos a Pedro con las cadenas y va caminando, sabemos que es una persona que no camina en libertad. Pero así como nosotros pues no tenemos nada que nos ate, podemos decir que caminamos en libertad. Pero realmente es así. Y hoy quiero que tú te preguntes, ¿crees que el día de hoy estás caminando en libertad? Y no me refiero a la libertad porque no estás en prisión, sino que tu corazón y tus pensamientos crees que son libres del temor, como decía al principio,
que son libres del afán, que son libres de la soberbia, del orgullo, del poder, de la avaricia, del odio, del rencor. Hoy puedes decir que caminas en esa libertad de saber lo que es tener un corazón sano, que caminas en la libertad de tener un corazón en paz con lo que hoy está pasando, o no. Y la manera en la que podemos llegar a adquirir eso es obedeciendo sus enseñanzas. Ahora quiero que vayamos y leamos Juan 8, 31 y 32. Y esto te lo voy a leer en la versión de la traducción lenguaje actual. En Juan 8, 31, 32, dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, este es uno de mis versículos favoritos, pero porque fue un versículo que me abrió la mente a saber que yo un día creía que yo caminaba en libertad. Y al empezar a aprender y seguir aprendiendo de Dios, me di cuenta que no caminaba muy libre, que digamos. Y vamos a ir parte por parte. Dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces, primero para poder obedecer a Dios, tenemos que creer que lo que Él nos dice es el mejor consejo y es la mejor guianza. Y luego dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿cómo se reconoce a un discípulo de Jesús? Porque obedece lo que Dios ha dicho y hace lo que Jesús hacía, que era obedecer al Padre. Entonces, Él les dice acá, si ustedes me obedecen, los demás van a conocer que son mis discípulos. Y yo quiero ser una discípula de Jesús. Entonces, ¿cómo se va a ver eso en mi vida? Porque trato y estoy obedeciendo lo que Dios dice a mi vida. Y luego dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Algo que nos puede tener prisioneros es la mentira. Y hay muchas cosas a nuestro alrededor de distintas áreas de nuestra vida que podemos hoy estar creyendo que es la verdad y realmente es una mentira. Porque la verdad, aunque valga la redundancia, donde vamos a encontrar la verdad es en Jesús, en sus enseñanzas. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso acá dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. O sea, conocerán la verdad. Y si Jesús es la verdad, podríamos cambiar esto y decir, conocerán a Jesús y Jesús los hará libre, porque Él es la verdad. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos una relación con Jesús, Él nos enseña verdades en nuestra vida, no la verdad que el mundo dice, porque eso es mentira. Donde encontramos que realmente vale la pena en esta vida es en su palabra. Y por eso es que cuando conocemos todas las verdades que Él dice acerca de las áreas de nuestra vida, ahí somos verdaderamente libres. ¿Y por qué somos libres? Porque tenemos, y vuelvo otra vez a la definición de libres, la capacidad de escoger y dirigir mi forma de pensar y actuar. Entonces yo decido pensar y actuar como dice su palabra, como dice Dios. Y hoy tenemos esas dos elecciones. Hoy podemos decidir si elegís hoy vivir de acuerdo a lo que el mundo dice y pensar como el mundo piensa, o hoy decidís elegir, hoy escoges vivir como dice la palabra de Dios y como Dios dice, pensar así y actuar así. Y esa es la verdadera libertad. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer a Dios, había muchas cosas que me ataban a mí y una de esas era el miedo. Yo era una persona muy miedosa, todo me daba miedo salir, bueno, creo que a todos nos da un poco de miedo salir por la inseguridad que hay en el país, pero
a mí todo me daba miedo salir muy noche, me daba miedo quedarme sola en mi casa. Les voy a contar una experiencia que me pasó un día y pocos pues la saben, pero mi mamá creo que se murió del susto esa vez. Cuando yo era pequeña, a mí me daba miedo que me dejaran sola, no sé por qué. Entonces hubo una vez en que yo me desperté y creí que no había nadie en mi casa y me salí y alguien me encontró afuera de mi condominio y desde ese día cuando si salían un ratito a la tienda o algo me dejaban con llave para que no me saliera, pero era solo por ese momento. Entonces me acuerdo que un día mi mamá fue a traer teníamos que, creo que iba a ser Halloween y teníamos una actividad en el zoológico que teníamos que llevar unas máscaras y mi mamá las fue a traer al edificio de enfrente, pero no nos podía llevar con mi hermano porque ya estábamos en Pachama, entonces nos dijo, bueno, espérense aquí, ya voy a venir. Y obviamente pues nos dejó con llave para que yo no me saliera. Y no se tardó mucho, pero yo ya estaba desesperada y en la sala mis ventanas son de paletas y vino la niña, agarró una silla y me subí y empecé a gritar, auxilio, mi mamá no está, alguien que me ayude. Y el problema es que las paletas, como me recosté en una de ellas, una de las paletas se cayó y yo me corté un poquito. Y entonces la cosa es que vino mi mamá rápido y al final, pues gracias a Dios no pasó más, pero desde ese día nunca más me volvieron a dejar sola. Pero, ¿por qué te cuento eso? Porque en ese tiempo era tanto el miedo en mí que yo no podía estar sola, pero en ningún momento. Y el miedo me aprisionaba, porque el miedo no me dejaba hacer muchas cosas que yo quería hacer. Y en ese momento fue como una experiencia en donde el miedo me hizo perder la cordura totalmente. Y cuando fui creciendo, el miedo pues me estaba limitando en muchas cosas. Hubo mucho tiempo en el que yo, por tener accidentes manejando, me quedó mucho temor a manejar y dejé de manejar casi 3 años y eso me limitó en muchas cosas. Entonces hoy te digo, ¿con qué has estado batallando? Que puedes decir, sí siento que no soy libre totalmente de esto porque esto me controla, porque al final yo tomaba muchas decisiones basadas en el miedo. Entonces hoy, basado en qué estás eligiendo tus acciones, ¿lo estás basando en el miedo? ¿Lo estás basando en las emociones? ¿Lo estás basando en la gana de tener más y más poder, más dinero? ¿Estás tomando tus decisiones basado en un corazón herido, en un corazón amargado, en un corazón enojado, en un corazón desesperado? Porque todo eso puede dirigir y guiar nuestras conductas. Entonces, cuando todo eso condiciona mi conducta, yo no soy libre, porque eso dirige mi manera de pensar y mi manera de actuar. Pero cuando conozco a Jesús y dejo que sea Él el que dirija mis pensamientos y mi actuar, entonces ahí sí soy verdaderamente libre, porque donde está Jesús no hay temor, donde está Jesús no hay afán, donde está Jesús no hay miedo, en donde está Jesús no hay ira, no hay enojo, porque Él es el que día a día nos ayuda. No con esto te digo, entonces, todo aquel que conoce a Jesús nunca se enoja. No es cierto, sí nos enojamos, pero creo que al final esa emoción no tiene la última palabra en nuestra vida, sino quien tiene la última palabra en nuestra vida es Dios. Y hoy, en la palabra de Dios, como la idea de todas estas enseñanzas es decisiones que nos van a ayudar a tener relaciones sanas y correctas, te quiero enseñar en la Biblia lo que habla Dios, que es una verdad acerca de cómo debemos de comportarnos y qué es lo que nos va a dar libertad en nuestras relaciones. Y quiero que vayamos a Gálatas 5, del 13 al 15. Y Gálatas 5, del 13 al 15 dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros.
Entonces, yo quisiera resumir toda esta enseñanza en por dónde tengo que empezar a obedecer a Dios para tener una relación sana y correcta. Por este versículo, en donde dice de que Dios nos llamó a ser libres, pero que no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo malo, porque Dios nos dio libre albedrío y nosotros podemos elegir hacer lo que dice aquí o no. Pero Él dice, si decidís no hacerlo, vas a caer en el punto en donde vas a dañar y vamos a ser dañados por otros y otros nos van a dañar. Y entonces tampoco tenemos que usar esa libertad de decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces trato a los demás como a mí se me dé la gana. No, sino que aquí dice, al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Y dice, si un mandamiento Dios nos hubiera dejado, hubiera sido este, y es cada uno tiene que amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, ¿qué nos pide Dios que pongamos en práctica en nuestras relaciones? Que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tanto nos amamos a nosotros mismos? Porque así como nos amamos nosotros, vamos a amar a los demás. Entonces, hoy creo que el primer amor que debemos de recuperar es el amor hacia nosotros, porque al amarnos y respetarnos nosotros vamos a lograr amar y respetar a los demás. Y luego dice acá, les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán destruyéndose unos a otros. Y dígame si no, cuando fallamos en las relaciones o cuando tenemos problemas con nuestros amigos, con las personas con las que nos relacionamos, salimos dañados. Y la manera de no llegar hasta ese extremo es aprender a tratar a los otros como me gustaría que me trataran a mí. Y tratar a los demás como Dios me trata a mí, como Jesús me trata a mí. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso, es fiel. Todo lo cree, todo lo espera. ¿Será que así es nuestro trato hacia los demás? Seamos más misericordiosos con los demás. Extendamos más perdón, extendamos más confianza, extendamos más ánimo a los demás, porque es lo que a nosotros nos gustaría que un día hicieran con nosotros cuando fallemos. Y todos fallamos, todos herimos. A mí me han herido, yo he herido. Y lo que me ha ayudado a mantenerme en este tiempo en mi libertad para poder seguir dándole a otros es el saber que Dios me ha pedido eso, que ame como Él me ha amado. Y por lo tanto, eso me va a ayudar a que no destruya a otras personas, sino que las construya a través de la palabra que Dios me da para ellos. Y hoy tú tienes la oportunidad de elegir pensar con amor y actuar con amor ante lo que los demás hagan a nuestra vida. Y eso nos va a dar libertad, porque a veces la gente cree que si perdonamos y amamos a los demás vamos a vivir esclavizados a esa persona, cuando no es así. Vamos a tener la libertad y esa persona va a saber que tenía la libertad de escoger a esa persona de ser su amiga o no, y elegí ser su amiga. Tenía la libertad de escoger si quería honrar a mis papás o no, y decidí honrarlos, porque sé que la honra trae que me vaya bien, pero también la honra le agrada a Dios. Y así, hoy elijamos la libertad por sobre el temor, por sobre el miedo, por sobre el afán, por sobre la avaricia, por sobre la duda. Y todo aquello que hoy estaba guiando tus decisiones, hoy entreguémoselo a Dios. Y digámosle, Padre, ayúdame a tener relaciones correctas. Porque, acordémonos lo que vimos al principio, antes de que venga la libertad viene la obediencia. Entonces, ¿en qué debo obedecer a Dios en esa relación con la que estoy teniendo conflicto? Para ver su libertad en mi vida. Para ver que yo estoy reaccionando y estoy pensando acorde a lo que dice su palabra y no acorde a lo que en ese momento la emoción está causando en mí. Así que hoy vamos a tomar este tiempo para
terminar orando y ahí en donde están, si pueden cerrar sus ojos. Padre, hoy te doy gracias por esta enseñanza, gracias porque tu palabra es la que ha hablado a nuestra vida. Tú conoces la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, aquello de lo que creemos que aún nos está apresando, que no nos está dejando pensar y actuar como nosotros quisiéramos de acuerdo a tu palabra. Hoy declaro que esas cadenas de miedo se rompen en el nombre de Jesús. Declaro que esas cadenas de ira se rompen, que esas cadenas de vicio se rompen ahora en el nombre de Jesús, que esas cadenas de avaricia, de poder, se rompen en el nombre de Jesús, que esas cadenas de depresión, de tristeza, de vivir por emociones, son rotas en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, elegimos pensar y actuar de acuerdo a lo que dice tu palabra. Y si a alguien voy a seguir es a ti. Y voy a ser verdaderamente libre. Voy a ser tu discípula. Voy a ser tu discípulo. Porque en ti, Jesús, encuentro la verdadera libertad. Y hoy quiero que ahí donde estás tú puedas hacer esta oración si quieres conocer esa verdadera libertad que Dios trae. Señor Jesús, hoy decido entregarte mi vida. Hoy decido que seas tú el que me guíe, el que me enseñe, y decido obedecer cada una de esas palabras que hablas a mi vida. Padre, sé tú el que reine, y te pido perdón por todo lo que he hecho que no te ha agradado, pero hoy elijo vivir para otros. Hoy elijo vivir para amar a mi prójimo como a mí misma y ser misericordiosa como tú lo has sido, ser bondadosa como tú lo has sido. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias por escuchar esta serie de este mes. Creo que cada mes se va a poner mejor, pero hoy quiero que sintas esa libertad que Dios trae cuando decidimos hacer las cosas a su manera. Que Dios te bendiga y pues nos vemos en el próximo mes.